Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo, hoy os traigo a Alan, sí, se llama Alan Sear SBC. Como siempre, os lo intento traer temprano, pero estas navidades, como ya dije en el vídeo de Puyol, no he podido entre las comidas familiares, que eran navidades y todo eso. No me ha dado tiempo y bueno, o por lo menos ya está en el canal. Luego os traeré. Voy a grabarlos ahora. Los quiero grabar separados porque creo puede ser más interesante, pero no se os haga tan pesados. Y como he visto que os gusta que pusiera. Porque en el de Puyol he visto. He puesto los precios también en los comentarios. Le voy a poner el precio en los comentarios y lo diré al final del vídeo. El precio de cada SBC para que no se os haga tan pesado. Empezaremos. Empezamos con el Southampton, que nos piden mínimo dos jugadores del equipo de la semana. Es Sirer, ¿no? Me digo, digo, a lo mejor ya estoy peleando. Sí, nos piden dos jugadores del equipo de la semana. Empezaríamos con Claudio Bravo. Vale, me he equivocado. Cedric, Otamendi, Jagielka, que es el IF. Bertrand, Shaqiri, Matic, Schneiderlin, Choupo-Moting, también es el IF. Y Tadic. Nos darían un sobre oro premium. Continuamos con el de Inglaterra. No creo que sea un vídeo tampoco muy largo. Empezaríamos. ¿Aquí nos piden algún if? No. Empezaríamos con Karnezis, Gary Cahill, Matip, Otamendi, Sterling, Schneiderlin, Henderson, Márez, Lallana, Sturridge y ya acabaríamos. Creo que esto se hace menos pesado si no digo los precios tampoco. Si los digo después, así que bueno, así vamos más rapidito. Y quiero que lo tengáis temprano, ya que no lo podía traer rápido. Nos piden aquí dos jugadores del Newcastle. No nos piden IF, pero este es IF, porque era el método más barato para hacerlo. Por lo menos a mí me lo ha parecido. Así que bueno, para conseguir los 82 de valoración. Schmeichel, Klein, Cahill, Lejeune, Mustafi, Bernardo Silva, Gueye, Schneiderlin, Atsu, que es el IF. Y Morata, el otro jugador del Newcastle, es Lejeune, que este no es IF. Y continuaríamos con media 83. Empezamos con Rulli en portería, Juanfran, Otamendi, Mascherano, Gaitán, Diego López, Ever Banega, Enzonzi, Mackay, Steven, que también es el IF, Aspas y Gameiro. ¿Nos piden un IF, no? Sí. Aunque no tenga química, pero está en su posición. Hay uno que necesita lealtad de los 10 jugadores. No, y otro cambio de posición, no sé. Este no ha podido conseguirlos todos sin lealtad y sin cambios de posición. Porque si no se nos iba de precio, se nos disparaba muchísimo. Este es Anthony López. Nos piden IF. ¿Cuántos? 3. Anthony López es el IF. Alves, Marcelo también es el IF. Klich, Subasic, Fabinho, Inui, que también es IF. Sneijder, Seri, Pastore y Falcao. Tendríamos los 84 de valoración y nos quedan dos para acabar. Es rapidito este. Así lo tenéis rapidito, lo veis fácil. Si no se os ha quedado algún jugador lo paráis. Y empezamos con Ruffier, Vincent Kompany, Mustafi, Glick, Bernardo Silva, Ter Stegen, Asensio, Lemar, Luis Gustavo, que es el IF que nos piden, Kagin, Benzema y Carrasco. 60 de química, solo 85 de valoración. Y lo tendríamos. Y vamos con el de 86, que son dos de el equipo de la semana, que serían, empezamos con Consigli, que es IF, Pepe, Benatia, Handanovic, Bernardo Silva, Íñigo Martínez, que es el otro IF que nos faltaría, Rakitic, Payet, Berratti, Cavani y Radamel Falcao. Ahora voy a proceder a deciros los precios y luego del total. Empezamos con el Southampton, vale 40.000 monedas, ya que nos piden dos IF, es lo que sube el precio. El de Inglaterra nos vale 20.000 monedas, nos piden valoración. Solo 82, pero recordad que al que nos falta aquí un jugador, nos tenemos que subir un punto más la valoración, es como si nos pidan 83. Luego el del Newcastle, que vale 40.000 monedas. No hay método más barato porque también nos piden valoración. Seguimos con el de 83, que vale 30.000 monedas y nos piden un IF. Está bastante bien, han bajado los precios de los jugadores de 83. Los de 84 no han bajado de precio porque nos piden 3 IF, pero aún así se nos va a 95.000 monedas este SBC. El de 85 son 116.000. Se nota que nos piden 2 IF menos, que solo nos piden 1. Espero que se esté entendiendo todo bien. Si no, repito, tenéis los precios abajo en la descripción.
Y 190.000 este de 86, que son 2 IF. En total el SBC nos sale por 500.000 monedas, 520.000, pero bueno, son 500.000, hacéis un poco de sniping, seguro que alguno lo conseguís más barato. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Se me ha ido y era Seeder, así que vamos a buscar cuánto vale. No está muy chetado, ahora veremos las estadísticas más a fondo. No he hecho los iconos cedidos porque la verdad creo que estos no merecían la pena. Vale, el jugador vale 900.000 monedas, ni aún así lo están comprando. Y como veis, aquí con cazador pues mejora un poco más la cosa, pero 81 de ritmo para un delantero centro. Y es que no puedes poner de media punta porque tiene 77 de pase. Como delantero, a ver, vale medio millón. No pagaría más por él. Vamos a ver las estadísticas, detalle de atributos, 82 de aceleración, 95 de definición, de tiro, sobre todo cercano, está muy bien. No es un delantero centro nato, pero la velocidad es lo que le falta, solo tiene 80 de velocidad. Está también para centrar de cabeza, 94, tiene de altura 1,82, es que tampoco es muy alto, pero... Aquí lo tenemos, yo no me lo haría, es que por eso es tan barato, porque renta. O sea, porque si fuera más caro la verdad nadie se lo compraría. Y ahora vamos a dar por acabado este vídeo. Yo ahora me pondré a grabar el de Bergkamp y los tendréis los dos esta tarde, noche Reyes. Y también desearos felices Reyes, que os traigan muchas cosas. Y adiós.